Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Ahora, señoras y señores, presentamos Canciones del Alma, con Benítez y Valencia y Bolívar Ortiz. Expresiones de alegría, de amor, de dolor, en la música ecuatoriana. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que trata de resaltar a los valores de la radiodifusión ecuatoriana. Para nosotros en este día es un gusto tener en este espacio al hijo de una de las personalidades de la comunicación y de la locución ecuatoriana. Estamos hablando de Jorge Luis Saldumbide Lazo. Él es hijo de Jorge Saldumbide Cáceres. Él es locutor, presentador de noticias, de programas musicales, director, escritor y actor de producciones dramáticas. Jorge Luis, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerle en este espacio, sobre todo conocedores de la trayectoria de su padre y el aporte que él dio a la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenos días. Saludos, Iliana, y a todas las personas que van a ver a través del tiempo esta entrevista que usted tiene la gentileza en hacerme. Para mí realmente es un gusto, es un placer poder conversar y contarle algo a todas las personas que vean esto por medio suyo sobre mi padre, que tuvo una vida prolífica, una vida profesional y una vida personal digna de vivirse. Es decir, él vivió la vida intensamente, hizo lo que quería hacer con su vida. Y bueno, no se puede decir que fue feliz permanentemente porque eso no existe, todo es transitorio, pero las cosas que él hizo realmente han dejado huella. Le agradezco a usted por incluirme en su programa, en su idea, en este proyecto de rescatar la memoria histórica para los jóvenes especialmente, ¿no? De figuras que desde hace algunos años ya no están con nosotros, desde antes ya no estaban trabajando en medios, pero sin embargo han dejado una huella digna de recordarse y digna de comentarse, digna de ponerle nuevamente en la palestra para las nuevas generaciones y también como un homenaje para ellos. Claro que sí, Jorge Luis, para nosotros también sabemos la trayectoria de su padre y el aporte que él dio no solamente en la radio, sino también en el radioteatro, en muchas obras dramáticas también. Jorge Luis, su padre nació en uno de los barrios más queridos de acá, de los más visitados también, como es la Loma Grande. Cuéntenos cómo le contaba a él, cómo fue su niñez, cómo transcurrió su vida en el Quito colonial.
bueno, no, no es tanto como el Quito colonial, digamos, por la situación geográfica, más que por los años, ¿no? Mi padre nació en 1932 y Ujú. nació en un momento importante de la historia de la ciudad y del país. Nació en el momento de la Guerra de los 4 días. Es decir, en ese preciso momento, cuando él estaba por nacer, había un conflicto armado aquí en la ciudad. Y por lo tanto, su mamá, mi abuelita, no pudo ir a la clínica y el parto fue en la casa, porque obviamente una de las zonas en las que se combatía en esos momentos era el centro de Quito. Y la calle Rocafuerte, que pasando el arco de Santo Domingo, era una de las zonas en las que había escaramuzas, había disparos, etcétera. Entonces, mi padre nació en ese barrio, fue su orgullo permanente decirlo, ¿no? Y obviamente él se sentía primero y ante todo muy quiteño y después muy, muy querendón de su barrio, de la Loma Grande. Él decía que la capital de Quito era la Loma Grande, ¿no? Y cuando cantaba el Chullita quiteño, no mencionaba a los otros barrios. Él decía, es la Loma Grande y nada más. Punto, eso era todo. Claro, Él tuvo ahí en el barrio una trayectoria muy importante porque desde joven, él con su inquietud, con su personalidad, ¿no? Una personalidad muy fuerte. Él era el presidente del barrio. Entonces hacía cosas muy interesantes. Él, por ejemplo, construyó las canchas del barrio, que no habían abajo en lo que se llamaba el barrio obrero, que era parte de la Loma Grande. Cuando habían las fiestas de Quito, la calle Rocafuerte, desde el Arco hasta la Mama Cuchara, que bueno, usted es jovencita, no sé si haya visitado el barrio. qué visita. Mi papá y los vecinos embanderaban de lado a lado en la calle, embanderaban todo ese tramo de la Rocafuerte. Y entonces era un espectáculo que yo alcancé a ver de pequeño, ¿no? Era como un techo colorido que estaba cubriendo toda la calle. Digamos que eso era un poco la vida de mi padre de joven, desde muchacho, muy, muy interesado, muy, muy creativo. Él hacía cosas, ¿no? No estaba metido en la casa. Él salía y hacía sus cosas, hacía su vida, y eso le permitió después hacer lo que vendría. Claro que sí. Jorge Luis, una consulta. Él también estudió en el normal, Juan Montalvo. Cuéntenos cómo fue esa trayectoria, cómo él también se dio cuenta de que aparte de este aporte que él estaba dando en su barrio, porque él dice que, porque usted dice que él era una persona que siempre estaba preocupado por el bienestar del lugar donde él vivió y sobre todo orgulloso del sitio donde él había nacido. Pero cuéntenos qué pasó en el colegio normal Juan Montalvo, cómo era él, cómo fue él también soñando para proyectarse hacia el futuro. Sí, él nos contaba aquí en la familia que me parece que había, no estoy seguro, ¿no? Pero que había alguna emisora muy pequeñita ahí en el barrio, en la zona del barrio de la Loma Grande, y que él desde muchacho ya tenía algún programa o tenía algún espacio ahí en esa emisora, donde empezó obviamente su aptitud y su gusto por la comunicación. Ya en el colegio, una de las opciones que había en ese momento para desarrollarse profesionalmente era el magisterio. Y entonces la familia decidió matricularle, inscribirle en el Colegio Juan Montalvo, que es normalista. Bueno, no sé si ahora sea normalista, ¿no? Como todo eso ha evolucionado, ha cambiado más bien, digamos, porque evolución muchas veces es otra cosa, pero eso ha cambiado. En ese momento, la perspectiva para mi padre era esa, prepararse para ser un profesor. En el normal Juan Montalvo, como digamos, como una anécdota, él conoció al dúo Benítez y Valencia, porque Gonzalo Benítez era profesor en ese colegio. Y entonces con Luis Alberto Valencia, a quien admiraba mucho y era muy amigo de mi padre,
se conocieron ahí. Y bueno, ya se imaginará usted que trascendió más allá de la relación de profesores, de profesor de Gonzalo Benítez, y con mi padre y otros muchachos, otros compañeros, desarrollaron una amistad que luego se proyectó a los medios de comunicación. Esa, digamos, es una etapa en la que mucho movimiento no había porque estaba haciendo su trayectoria estudiantil, su colegio, en miras a una posible actividad como profesor, que finalmente después no se dio. ¿Cómo fue su ingreso a la radio? Porque se dice de que este medio de comunicación fue el ingreso también para que él conozca o sepa también sus potencialidades. Sí, mi papá empezó trabajando, me parece, realmente no estoy seguro porque a mí también se me borran ya los recuerdos, que empezó en Radio Cosmopolita. En Radio Cosmopolita me parece que La empezó 24 mi de mayo. padre. Sí, exactamente, que está cerca a la Loma Grande, ¿no? Él, obviamente, con sus inquietudes profesionales, en ese momento, más que inquietud profesional, debe haber sido una emoción juvenil, ¿no? Es decir, entrar a la radio, lo que en algún momento a quienes hemos sido comunicadores nos ha picado el bichito, a mí obviamente me contagió mi padre. La emoción de empezar, ¿no? En la radio, en la televisión, escribiendo en un periódico, en fin. Entonces él empezó por ahí, empezó, si no recuerdo mal o si no me estoy equivocando, por la radio Cosmopolita. La calidad que él tenía, la voz privilegiada, porque la voz de mi padre era una maravilla, le permitió a él ir ascendiendo poco a poco en el limitado espacio comunicacional que había en ese entonces aquí en la ciudad, ¿no? Que hasta ahora para hablar un poco en términos de marketing, es un mercado pequeño, todo el país es un mercado pequeño, ¿no? Entonces, en ese momento de la radio Cosmopolita, él pasó a la radio Gran Colombia y a la radio Tarqui. Son los recuerdos más intensos que él tenía. Y trabajó ahí. En Radio Espejo me parece también que trabajó con Gerardo Berborich, que era el dueño, en Radio Tarqui con Gustavo Erdoiza, en Gran Colombia con el recordado Mocho Ceballos. En esas emisoras empezó su trayectoria. Y luego dio un salto profesional que sería definitivo a su carrera, al pasar a un grupo grande, a un grupo mayor de la comunicación del país, que en ese entonces era de la familia Ortega, el Grupo del Comercio y Radio Quito, ¿no? Que luego también se integraría el Canal 8 de televisión. Digamos, esa es la trayectoria inicial de mi padre. Jorge Luis, usted ha hablado acerca de que él, por ejemplo, se inició en Radio Cosmopolita, en Gran Colombia, en Radio Tarqui, e ingresó a Radio Quito, pero también él por ejemplo, formó parte de los actores principales del grupo de teatro de ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, más o menos, no sé si estoy errada, por 1900, a finales de los 60, cuando estaba aquí dirigido por el italiano Fabio Pacchioni, donde también estaban algunos actores y actrices que conocemos ahora, como por ejemplo el señor Hernán Ceballos. Había mucha gente ahí. Toti Ahora también me Rodríguez. enteré, la señora Erika von Blipke y muchos otros. Toti Rodríguez también Toti era parte. Rodríguez. Se me escapa el nombre de Antonio, bueno, no recuerdo el nombre, uno de los principales actores del grupo, que hasta la actualidad presenta sus obras, ¿no? Antonio Ordóñez, perdón, Antonio Ordóñez, que era pues también un buen amigo de mi padre tenía muy buenos recuerdos de esa época. Esa época del teatro viene a partir de que él da el salto a Radio Quito, donde nos habíamos quedado antes en este relato de la trayectoria de mi padre. Él pasa a inicios de los años 60 a Radio Quito. Y en Radio Quito encuentra ya un ambiente para mejor desarrollarse, para un desarrollo profesional, un desarrollo de sus ideas creativas más amplio, ¿no? Más consistente, digamos así.
Entonces, en Radio Quito, él presentaba noticias, tenía sus programas musicales y también empezó a hacer radioteatro, ¿no? Él, bueno, antes también hacía radioteatro en Radio HCJB junto con Gonzalo Portugal, un recordado amigo y comunicador también de la ciudad. Pero en Radio Quito él empieza a hacer lo que usted detalló hace unos momentos, ¿no? A escribir, a dirigir, a actuar y obviamente a sus funciones como locutor en la radio. En esa época es cuando él se integra al grupo de teatro de la Casa de la Cultura, que era el Teatro Ensayo, con un director italiano que vino acá por un convenio con la UNESCO. Había aquí ya cierto desarrollo teatral, cierto desarrollo artístico a través, por ejemplo, del grupo de los Ánsicos, que combinaban poesía con teatro, lo que ahora tal vez se podría llamar una performance, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, presentaban o hacían una lectura de sus poemas en un sitio en donde llenaban el espacio de velas y le daban un ambiente especial, específico, en el que también se integraba el espectador. Ese grupo ya desarrollaba, era previo a este momento. Algunas personas, como Alfonso Murriagui, por ejemplo, un recordado amigo de mi padre y a quien también tuve la suerte de tener como mi amigo y colega profesor en la universidad, con Alfonso pasaron al grupo de teatro. Y Fabio Pacchioni, que llegó ese momento, conformó el grupo e hizo varios montajes en los que mi padre participó como actor principal, como actor secundario, en fin, en diversas obras teatrales que se montaron con la dirección de Fabio Pacchioni, de quien tenía un recuerdo también muy importante, ¿no? Pues, todas esas experiencias fueron parte de la formación, no solo profesional, sino del carácter de mi padre, que decía que este señor italiano que tenía una formación en Francia, más bien Pacchioni, era un hombre muy recio, ¿no? Muy rígido, pero muy humano y muy capaz, ¿no? Un profesional del que toda esa generación teatral aprendió mucho. Y bueno, mi padre no siguió en el teatro, pero también tuvo experiencias que le marcaron para toda la vida. Era un recuerdo que él tenía muy fresco en su cabeza y en su corazón. ¿Y cómo inició también, o cómo fue su ingreso a esta emisora que pertenecía a la familia Mantilla Ortega, en este caso Radio Quito? ¿Cómo fue? Tal vez se enteraron de la trayectoria, escucharon la voz. ¿Cómo fue el ingreso a la emisora, a La Voz de la Capital? Sí, justamente así. Es decir, mi padre se destacaba por su calidad, por su estilo. Eh, Realmente no tengo ningún problema en decirlo porque yo le admiro mucho a mi padre. Profesionalmente era una persona muy creativa, era una persona que lo que emprendía lo llevaba adelante y con mucha calidad. Con mucha calidad, merced a eso tuvo reconocimientos posteriores a nivel profesional. A Radio Quito le llamaron, el director de Radio Quito era Gonzalo Maldonado en ese entonces. Mi papá, como le contaba, trabajaba en Radio Gran Colombia, en Radio Tarqui, donde era un ambiente más bien familiar, ¿no? No era un ambiente como el de Radio Quito, que ya era una institución más grande, respaldada por el comercio. Entonces él tenía una anécdota muy interesante, que decía que tanto en Radio Tarqui como en Radio Gran Colombia, por la condición familiar de las emisoras, ¿no? El sueldo se cobraba en distintas fechas, ¿no? Y entonces él decía, bueno, yo calculaba ya cuando estaba mi sueldo, iba a cobrar. Cuando pasó a Radio Quito, bueno, ahí sí le exigieron exclusividad, ¿no? Es decir, él dejó las otras emisoras para dedicarse exclusivamente a Radio Quito. Cuando llegó a Radio Quito, luego del primer mes de trabajo, él hizo lo mismo, ¿no? Decía, bueno, ya terminó el mes, pero deben pasar unos 2, 3, 4 días para que me paguen el sueldo. Y entonces él dejó pasar esos días. Y
en uno de esos momentos recibió una llamada de la contadora general de comercio, enojada. Le llamó y le dijo: señor Saldumbide, usted es la única persona de todo el personal del comercio y de Radio Quito que todavía no ha venido a cobrar su sueldo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no ha bajado a cobrar? Entonces mi papá, esta anécdota le cuento para que se note un poco el cambio, ¿no? Es decir, ya pasó a una organización, digamos así, sin peyorizar en lo absoluto lo anterior, para nada, pero era una organización de otro tipo, distinta, que tenía ya una condición diferente. Entonces, desde ese momento ya sabía que el 30 o el 31 o la quincena estaba lista y que él tenía que bajar, no a pedir, sino ya solo a cobrar. Y lógicamente eso a mi mamá le proporcionaba también mucha emoción, ¿no? Yo todavía no recuerdo eso, pero contaba eso mi padre. Aparte de otra cosa más bien formal, que no sé, en esta época puede resultar un poco extraña, pero en la Radio Quito les exigían a los locutores, a los trabajadores, que vayan con terno y corbata. Era una de las condiciones que había impuesto la institución, y decía mi papá, Gonzalo Maldonado, era una persona muy seria, muy, muy capaz, que dirigía la radio con autoridad, y entonces teníamos que ir con terno y corbata, que antes no lo hacíamos, ¿no? Y bueno, en la radio obviamente no, esos detalles no cuentan mucho, pero cuentan en relación con la forma en que se concibe el sitio de trabajo, o que se concebía en ese momento. Ahora, lógicamente, luego de la pandemia y todo lo que hemos vivido, pues parece que viene un momento de relajación en cuanto a eso, ¿no? Las formas están un poco menos rígidas, la gente, como ya no hay tantas reuniones por el momento presenciales, el vestuario, por ejemplo, es mucho más informal. Aunque veo que usted está muy elegante, en Radio Quito no habría tenido ningún problema en entrar. Yo no habría podido entrar. No, yo también le veo muy elegante a usted, acorde a los momentos que Gracias. estamos viviendo. Todo va cambiando, Gracias, ¿verdad, Jorge Luis? Liliana. Sí, a mí me gusta vestirme así completamente informal. Jorge Luis, ahora hablemos de, como ya estamos en La Voz de la Capital, una estación que marcó mucha historia acá en la capital ecuatoriana, pero ahí también había otras personalidades de la radiodifusión ecuatoriana que fueron compañeros de su papá. Muchos de ellos también tenían mucha admiración por la forma de ser de su papá, por la disciplina y el empeño que le ponía en todo lo que él hacía. Sí, el equipo de Radio Quito, y él lo contaba con orgullo, desde luego, ¿no? Porque se integró a ese equipo, y además con la calidad que tenía el equipo, ¿no? No es que mi padre estaba en otro nivel, eso lo digo también con mucho orgullo, con ninguna falsa modestia. Mi padre se integró por la calidad que tenía, ¿no? Eh, bueno, no sé si recuerde los nombres de algunos de los personajes de la radio que en ese momento trabajaban en Radio Quito y que llegaron a ser colegas de mi padre. Estaba, por ejemplo, Fabián Vizcaíno. Estaba Fabián Vizcaíno, estaba Eduardo Brito, estaba Gonzalo Maldonado, como le dije, Humberto Pérez de Estrella. Se integró posteriormente también René Torres. Era un staff realmente de calidad, ¿no? Y se ha llegado a llamar a esa época la época de oro de la radiodifusión. Yo no comparto mucho eso, porque cada momento tiene su valor, tiene sus características, ¿no? Y pues sí, era una época en la que el estilo de comunicación era absolutamente distinto al que hay ahora. Ahora no hace falta tener una voz de gran calidad, con gran timbre, como era en ese momento, sino más bien otras condiciones que vuelven al momento distinto, ¿no? Pero con igual valor, desde mi punto de vista, ¿no? No quiero yo peyorizar de ninguna manera o minusvalorar lo que era ese momento, pero sí, era una época en la que la calidad, la personalidad, el estilo de los locutores, de los comunicadores,
era muy importante. Y en ese mundillo se integró sin ningún problema mi padre, destacó como siempre en su actividad y no se quedó, como le decía antes, con las tareas que le proponía la radio, ¿no? O lo que su trabajo le llevaba a hacer. Él propuso otras cosas, entre ellas, por ejemplo, el radioteatro, a través de lo cual hizo una serie de producciones que hasta la actualidad tienen vigencia y algunas de ellas me parece que aún se transmiten por Radio Quito. Entonces, ese ambiente, como le digo yo, antes le hablé sobre lo formal, ¿no? Es decir, la puntualidad en el pago, el vestuario, la seriedad con la que se tenía que tomar el trabajo desde las formas, también marcó lo que ese momento era la radio, ¿no? Y Radio Quito, en ese entonces, ahora pues como está en AM y el FM ha venido a imponerse. Realmente no he oído últimamente cómo está. Ojalá haya conservado algo por lo menos de la calidad que tenía en ese momento. Ya estamos hablando de los años 60 y 70. Jorge Luis, hablemos ahora sí de leyendas y tradiciones, ya que estamos en Radio Quito, no podemos dejar de hablar de eso. Cuéntenos sobre este tema, por favor. Dentro de las inquietudes de mi papá, como hablamos antes, estaba la actuación, ¿no? Él tuvo su paso destacado también en el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura con Fabio Pacchioni, y en la radio también se fue por ese rumbo, ¿no? Él, por iniciativa propia, le propuso a los directivos de la emisora producir una serie radiofónica dramatizada sobre las leyendas y tradiciones de Quito. Él hacía la investigación, leía los textos de los distintos autores, escritores y escritoras que habían publicado leyendas y tradiciones de la ciudad. Y en base a esos textos, él hacía la adaptación para el radioteatro. Él llegó a adaptar aproximadamente 100 leyendas y tradiciones del Ecuador, que se transmitieron entre los años de 1968 y 1970 del siglo pasado. Se transmitieron las leyendas y tradiciones, y como le decía, no estoy seguro, pero me parece que aún se están transmitiendo por Radio Quito. El elenco de radioteatro que tenían en ese entonces era también de lujo, encabezado por Erika von Lipke, por Lola Gavilanes, estaba René Torres, participó también en algún momento Polo Barriga, Eduardo Brito, que hacía las voces del monito, ¿no? Del mono costeño también. Mi papá, que escribía, dirigía y actuaba también. Y había una condición interesante, que la versatilidad de la actuación en radio de todo este personal les permitía a cada uno hacer 2 o 3 voces en el mismo radioteatro, en la misma pieza, que sin embargo no se reconocían, ¿no? La calidad actoral era espectacular. Y por ejemplo, a Lola Gavilanes, usted le oía en el mismo radioteatro como una viejita y como una niña o como un niño. Igual a Erika von Lipke, René Torres también con muchísima calidad y lógicamente mi padre. Como le dije, se produjeron alrededor de 100 leyendas y tradiciones bajo la dirección y la escritura, la actuación de mi padre y este elenco. Me olvido también de Edgar Ceballos, de Hernán Ceballos, perdón, que usted lo mencionó, que también participaba actuando en y de algunas otras personas que desgraciadamente este momento no me vienen a la cabeza, ¿no? Esos son recuerdos de mi padre y míos de niño que también ya se van borrando, pero bueno, un espacio como el suyo sirve para guardar esa memoria histórica. Vengo del más allá para narraros aquellas cosas que ocurrieron en pasados tiempos. Tiempos tenebrosos que vieron hechos extraordinarios, muchos de ellos sobrenaturales.
sombras del pasado que vuelven a nosotros para contarnos sus tragedias, sus vidas tortuosas, arrancadas del abismo. Pero, qué mal olor, ¿qué será? ¿Qué? ¿Tú también? ¿Qué te sucede, Rebeca? Hay un olor insoportable en el ambiente. Algo así como a podrido, no sé. Yo no huelo nada. ¿Será posible que...? Yo no resisto más. Parece que el olor... Parece que viene de ti. ¿De mí? Sí. No, pero ¿de dónde? Es tu vestido. ¡Oh, qué pestilencia! Es tu vestido. Como si fuera de un muerto. Ropaje fúnebre. Radioteatro de Jorge Saldumbide sobre un tema de Laura de Oleas, en su serie Leyendas y Tradiciones del Ecuador. Una pintoresca pareja de provincianos viajaba allá por el año de 1845 rumbo a Quito. Estaba formada por Juan Bernardo Torres y su criado Francisco, ambos de Paute. El primero tenía el propósito de estudiar jurisprudencia en la Universidad de Santo Tomás. Y así, para aligerar la jornada, se lo decía. No es porque sea tu patrón, Francisco, que te diga que no fui mal estudiante en el colegio. No, patroncito. Y tampoco es porque yo sea su criado el que le diga que eso es cierto. Y no crea que esto lo digo yo solamente. ¿Ah, no? ¿Y quién más lo ha dicho? Pues muchos de sus señores compañeros, los vecinos de su casa en Paute, el reverendo señor cura, los señores... ¿Aunque el cura también? Sí. Y bien le puedo decir que es él quien ha influido en el ánimo de su señor padre para que le enviara a estudiar a Quito. Caramba, no lo sabía. Cuenta, ¿cómo fue eso? Verá, patroncito Juan, fue hace 2 semanas, un domingo. Estimado señor cura, mi gran preocupación ahora no es el dinero. Jorge Luis, otra consulta. En este caso, su papi ya estuvo en Radio Quito, pero creo que es una de las pocas personas que estuvo en los 3 medios del diario El Comercio. Por ejemplo, Radio Quito, estuvo en Últimas Noticias y aparte de eso fue el primer director de Canal 8, desde 1970 hasta 1975. Es decir, él era completo en la comunicación, porque tomando en cuenta de que una cosa es trabajar en radio, otra cosa es trabajar en prensa y otra muy diferente en televisión, pero sin embargo él se desempeñó muy bien en las 3. Sí, así es. La historia del desarrollo profesional de él lo dice así, ¿no? En Radio Quito destacó, en esa época escribía también crónicas culturales para Últimas Noticias. Realmente no sé si siga circulando Últimas Noticias, porque el grupo comunicacional ya no es pues un grupo propietario de ecuatorianos, ¿no? Me parece que es propiedad de algún mexicano o algo así, no tengo idea. Pero mi papá, cuando trabajaba en Radio Quito, también escribía en Últimas Noticias, y él se encargaba de las notas culturales, de la sección cultural de Últimas Noticias. Eso fue más eventual, no fue muy permanente como la radio. La calidad del desempeño profesional de mi padre en Radio Quito le permite en 1970, cuando el grupo El Comercio se introduce en el medio de la televisión, fundan Canal 8 de Quito, le proponen a mi padre ir a Canal 8
a ser el primer director de noticias del canal. Él lógicamente lo acepta, ¿no? Él jamás rehuyó un reto profesional, se sentía y tenía la capacidad de hacerlo y lo demostró, ¿no? Él fue director de noticias en el Canal 8 desde, como usted lo dijo, de 1970 a 1975. Un hecho interesante es que en esa época no teníamos la facilidad no tenían, ¿no?, la facilidad del video, porque no se había desarrollado todavía tecnológicamente este medio. Ahora tenemos en estos aparatitos, en el teléfono, desde donde yo le estoy hablando, tenemos todo, ¿no? Tenemos una cámara de video, una cámara de fotos, tenemos un editor de imágenes, tenemos una serie de elementos y estos aparatitos son hasta teléfono, ¿no? Sirven hasta para hacer una llamada telefónica. En ese entonces, cuando empezó Canal 8, lo único que había para hacer las grabaciones era cine, que el cine es un proceso muchísimo más complicado porque usted tiene que hacer la filmación, en este caso no grabación, sino filmación, y luego revelar la película y editar, pero prácticamente a mano, ¿no? Con tijera. Obviamente había máquinas para editar, pero el proceso era artesanal, era una cuestión que se hacía con las manos, no aplastando botoncitos o como ahora en la pantalla del teléfono. Entonces, imagínense lo que era en ese entonces hacer 3 noticieros para televisión al día, porque hacía uno a la 1 de la tarde, otro a las 7 de la noche y otro a las 10 de la noche. Entonces, bueno, nosotros prácticamente no le veíamos a mi viejo en esa época, porque él llegaba ya tipo 11 de la noche. Cuando estábamos animados, no teníamos muchos deberes para el colegio. Con mi hermana, somos solo 2 hermanos, le esperábamos y pasábamos un rato, conversábamos con él cuando venía también cansado del trabajo. Pero bueno, la parte interesante y profesional es que se filmaba en cine y se revelaba. No había posibilidad de grabar audio, es decir, la filmación era solo de imágenes. Revelaban ahí mismo en el canal y luego, el momento en que se transmitía la noticia, escribían un texto narrando lo que se veía en las imágenes. Era muchísimo más complejo. Y mi padre contaba que tenían un personal de 7 personas, ¿no? Recuerdo no es Santiago Carcelén, no recuerdo el nombre claramente. ¿Carlos? Pero creo que era Carlos Carcelén, sí. Es una de las personas que él recordaba con mucho respeto y cariño de esa época. Eran 7 personas que entre los 7 producían los 3 noticieros. Presentaba las noticias principalmente mi padre. También iban a acompañarle muchas veces Freddy Ehlers y Polo Barriga en la presentación de las noticias. Nos contaba como una anécdota que él quería una presentadora, quería incluir. En ese entonces no era una cuestión revolucionaria ni nada por el estilo, pero era una clave o digamos una idea de la apertura que tenía mi padre, ¿no? Él no se quedaba en lo que ya estaba hecho y seguir repitiendo lo mismo y punto. Él buscaba siempre innovar, cambiar, hacer algo más. Esa era una condición fundamental de mi padre, tanto en la vida profesional como en la vida familiar, en donde nos inculcó muchas de esas cosas, ¿no? Tenía también en mi madre una compañera que le ayudó muchísimo en eso. Entonces, mi padre había propuesto poner a una presentadora de noticias para hacer un dúplex mixto, ¿no? ¿Se logró? ¿Se logró? No lo logró. No lo logró hacer. Parece que en ese momento no se entendía o parecía que no era conveniente. No sé qué haya sido, pero él contaba que propuso eso y no lo consiguió hasta cuando ya decidió salir de Canal 8 en el año 75. En 1975 él decide salir de Canal 8, pero sin embargo, cuando estuvo en este canal, él también recibió muchos reconocimientos, tomando en cuenta de que él hacía 3 noticieros al día.
con la situación técnica de esa época que era sumamente difícil, pero sin embargo siempre tuvo el reconocimiento también de los gremios y de la población que lo veía. Sí, sí, el noticiero tenía gran aceptación en la comunidad, en los telespectadores, que, bueno, no era una audiencia masiva como es ahora, ¿no? Porque Quito era más chiquito, estamos hablando de hace 50 años, un medio siglo que, dependiendo del punto de vista desde donde uno lo vea, es mucho o es poco, ¿no? Para el desarrollo tecnológico que ha habido, realmente es poco, ¿no? Porque de esa época acá, en 50 años, el desarrollo de las formas de registro, de grabación, etcétera, ha sido realmente increíble. Eh, pues sí, en ese momento mi padre recibió por su trabajo periodístico el Premio Nacional de la Unión Nacional de Periodistas, que le entregaron, fue el premio de 1970, que le entregaron en 1971. Recibió posteriormente también el reconocimiento del Colegio de Periodistas de Pichincha por su tarea profesional, por su trayectoria profesional. Pues sí, muchas veces el reconocimiento más complicado es el de los colegas, ¿no? Porque hay tantas condiciones en la mirada del colega para uno, que cuando el colega reconoce, pues en unas ocasiones es valioso y en otras es excesivamente crítico. Pues mi padre recibió el premio de la Unión Nacional de Periodistas, el Premio Nacional de Periodistas. ¿Por qué se separó de Canal 8? ¿Por qué él decidió fundar su propia productora que se llamaba Prosa, Productora Saldumbide? Y se sabe también de que él creó muchas piezas audiovisuales que eran muy valoradas en esa época, porque no solamente eran anuncios publicitarios, sino había documentales, cortos cinematográficos, programas de televisión y hasta varias cadenas nacionales de lo que usted nos ha contado previamente. Bueno, el tema para la salida del Canal 8 es que la personalidad, la condición, la forma en que vivió mi padre, les llevaban a buscar siempre la independencia, es decir, hacer sus propias cosas, hacer su propio camino. Le contaba como una anécdota prácticamente esto, por ejemplo, de la presentadora de noticias, ¿no? Que eso era una forma de avanzar, ¿no? De dar un espacio también a una mujer para que presente las noticias. No era una cosa revolucionaria, pero aquí en Quito, en nuestro medio, era algo, una iniciativa diferente. Mi papá siempre hizo su vida así, buscando la independencia total, ¿no? Y entonces, en 1975, él decide renunciar a Canal 8 para fundar su propia productora. Para ese entonces, yo había trabajado ya algunas cosas desde muchacho con él. Le ayudaba a llevar los equipos en mis vacaciones para la filmación de las noticias. Y yo estaba terminando ya el colegio y entonces empecé a trabajar con mi padre, ¿no? Y él instaló su productora. Recuerdo que el primer sitio donde instaló fue en el edificio de la Unión Nacional de Periodistas, aquí en Ñaquito, en Quito. Y pues ahí trabajaba él y también daba la oportunidad de trabajo a colegas y a personas que estaban interesadas en el mundo de la comunicación y de la producción independiente. Entonces, la idea fundamental de mi padre era esa: ser independiente, hacer sus propias cosas, labrar su propio camino, que siempre fue lo que él buscó. Fue una de las primeras productoras audiovisuales que hubo en Quito en esa época, y prácticamente ese fue el trabajo que desarrolló mi padre desde ese entonces, más o menos 1975, hasta su fallecimiento. Él estuvo siempre haciendo algo, siempre tratando de hacer alguna cosa que resultara interesante, no solo para él, sino también
Para los demás, ya en la última etapa era una cuestión familiar muy, muy linda. Él nos hacía discos, nos hacía cosas así que trabajaba con sus propios recuerdos, ¿no? Nunca dejó de hacerla. Usted en la tesis universitaria tiene un video donde participa su papá. ¿Podría comentarnos sobre eso? Es un video que, si se puede decir, es un verdadero tesoro. Sí. Para mi graduación en la universidad, yo me metí, vamos a decir, a hacer una adaptación para video de dos cuentos, uno de Julio Cortázar y otro de Jorge Luis Borges. Con la, digamos, un poquito para hablar de la condición que tenía este trabajo. Lo que entonces se llamaba la Escuela de Ciencias de la Información, no era todavía una facultad de la universidad, estaba adscrita al rectorado, no se había hecho algo de esto, ¿no? Y ni siquiera los profesores que conformaron el tribunal con el que nos graduamos, los compañeros y yo que hicimos el trabajo, habían hecho algo de esto. Y ya viendo después, a propósito de su amable invitación para esta conversación, a los años yo vi el trabajo, ¿no? Y es un trabajo muy, muy bien hecho. En las condiciones técnicas que teníamos, estaba muy bien. Y lo interesante aquí es que mi padre, con su experiencia en actuación, participó en este trabajo. Y obviamente con sus consejos y con sus anotaciones sobre cómo estábamos realizando la producción, nos apoyó completamente, ¿no? Hicimos con los equipos de la productora, trabajamos con un par de compañeros más y contamos con la actuación de mi padre, ¿no? Que, bueno, me parece que a ustedes les va, ese fragmentito que yo le entregué, les va a hacer ver a las personas que están atentas a esta conversación, con la pinta de Omar Sharif que tenía mi padre. Claro, sí, claro que muy parecido al protagonista de Doctor Zhivago. Es cierto, Así. se parece mucho a él. Y le cuento que alguna vez vino un grupo de la BBC de Londres y nos contrató a la productora para buscar locaciones para hacer una película aquí. Y ellos nos decían eso, ¿no? Los ingleses que tienen una tradición cinematográfica enorme y tienen una auténtica industria cinematográfica, decían, ¿no? Si hubieras nacido allá, tendrías el éxito de Omar Sharif, porque tienes mejor pinta que Omar Sharif. Sí, Así le dije a mi papá, sí. claro que Y sí. bueno, ¿Y él qué claro, decía? ¿Le gustaba esto? ¿Le gustaba que le sí, comparen con el actor egipcio? desde luego, sí. Desde Claro, luego que porque le sí es gustaba. guapo, Omar Sharif es guapo. Así Digo, es. Sí. y Tiene su pinta, ¿no? Tiene su pinta Omar Sharif. Tenía, bueno, ya ya falleció. falleció, sí, pero todavía se lo puede ver Desde en luego. algunas películas que él ha actuado.
Jorge Luis, otra consulta, que no quiero que se me vaya. Yo veo la importancia que él le daba, por ejemplo, a la presencia de la mujer también en la televisión y en los medios de comunicación. ¿Tenía rostro esta mujer o simplemente tenía que ser mujer? Yo creo, yo no profundicé mucho en eso, ¿no? Porque para él era una frustración el que no haya podido hacer eso. Posteriormente, le cuento, cuando ya trabajábamos con mi padre en la productora, nosotros hacíamos programas deportivos. El momento en que empezamos nosotros a hacer el programa deportivo, los programas que se hacían aquí eran programas que se hacían en el set, ¿no? Es decir, muchas veces los presentadores contaban lo que había pasado. La idea de mi padre era ir con las cámaras, ya obviamente ya había la portabilidad de las cámaras, ya había la facilidad del video. Y nosotros empezamos a hacer un programa desde los sitios de las actividades deportivas. Y además abriéndonos más allá del fútbol, porque aquí lo único que era deporte en ese entonces era fútbol, ¿no? Sin criticar absolutamente, no es mi intención esa, pero era fútbol. Nosotros en nuestros programas deportivos incluíamos levantamiento de pesas, judo, tenis de mesa, ping-pong, tenis de campo, incluíamos billar, inclusive, que es también una actividad deportiva, incluíamos gimnasia, cosas preciosas que se hacían aquí, pero que no tenían mayor, y bueno, hasta ahora, desgraciadamente, no tienen mayor relevancia en los medios, ¿no? Un gol se repite 50 veces en todos los medios, pero no sé, una actividad de alguien que se esfuerza desde su anonimato en el levantamiento de pesas, en la gimnasia olímpica, eso desgraciadamente no tiene espacio. Con mi padre hicimos eso y ahí pudimos hacer, y pudo hacer él lo que quería. Nosotros integramos a chicas comunicadoras para que hagan las entrevistas, para que le den una visión distinta, diferente. No que hagan como he visto ahora, no sé si lamentablemente, pero que, por ejemplo, hay mujeres que participan en las transmisiones del fútbol, pero solo son mujeres que hacen lo mismo que hacen los hombres, ¿no? Entonces, no hay un aporte desde lo femenino. ¿Cómo se tenga que hacer? No sé. Mi padre tenía las ideas muchísimo más claras en eso. Y él integró, dijo, vamos a poner aquí a unas chicas, a mujeres, para que hagan las entrevistas, inclusive a los futbolistas, pero que les pregunten otra cosa, que no les pregunten lo de siempre, ¿no? Es decir, cambiar de la pregunta de un hombre a la pregunta de una mujer, pero la pregunta es la misma. No, pues, que la mujer, desde su punto de vista, desarrolle otra cosa. Y entonces mi papá, las chicas que vinieron, claro, eran pioneras en esto, ¿no? Desgraciadamente no tengo nombres, pero ellas le decían, ¿qué hago? Y él decía, no, si yo te digo qué vas a hacer, eso vas a hacer lo que yo hago o lo que yo haría. Usa tu creatividad, piensa qué es lo que le puedes preguntar, por ejemplo, a un ciclista. Piensa qué es lo que le puedes preguntar a un futbolista. Piensa, pero desde tu punto de vista, ¿no? Porque si te digo, pregúntale lo mismo que le preguntan los otros. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal estuvo el gol? Y esto, o alguna cosa así, no va a hacer ningún aporte. Entonces, en ese momento, en ese espacio, en nuestros programas deportivos que los hicimos en lo que ahora es Gama Visión, en Teleamazonas y en Telecentro, en Canal 10, incluimos también ese aspecto, ¿no? Que ahora ya es común, que bueno, pero en ese momento era una iniciativa que no se hacía en los medios en ese momento. Si se logró o no se logró, pues ya con el pasar del tiempo, ojalá que las cosas cambien así. Le digo ya esto como cosecha propia. Yo he visto en las transmisiones de fútbol, por ejemplo, participar a chicas muy interesantes, muy inteligentes, pero repitiendo lo mismo que hacen los hombres. Es decir, da lo mismo poner un hombre en el borde del campo o a comentar que a una chica. No sé si sea mucho pedir el que haya algo diferente, ¿no? Eso obviamente depende
ya no depende mucho de la formación que reciba la persona, sino de la creatividad. Es decir, es un espacio que está abierto, ya sea abierto a las mujeres, que se ocupe de alguna otra manera, de cuál no sé, no llega hasta tanto mi atrevimiento. Por qué usted siguió comunicación? ¿Por qué siguió los pasos de su padre? Usted también es un hombre que está ligado a la academia, que está ligado también a aportar mucho en teoría de comunicación. Bueno, la primera vez que mi papá me dijo, ayúdame, fue en el año de 1973. En ese momento yo tenía 14 años. Estábamos en vacaciones y aquí en Quito se dio un hecho. Antes había unos Juegos Deportivos Nacionales que eran una especie de olimpiada nacional, ¿no? Las provincias participaban en todos los deportes que estaban aceptados olímpicamente y se hacía una competencia cada 4 años, me parece que era, en distintas ciudades. En ese año fue aquí en Quito. Y entonces, como había tal cantidad de actividades, había ciclismo, había fútbol, había básquet, masculino y femenino, había natación, etcétera, etcétera, faltaba personal. Yo estaba en vacaciones, entonces mi papá me dijo, ¿quieres hacer esto? Y yo con todo gusto, ¿no? Claro. Inclusive con alguno de mis amigos de momento le dije, ven, vamos a irnos a ver natación, vamos a irnos a ver tenis, a ver fútbol, ciclismo, etcétera, pero hay que ir cargando el equipo. Y entonces yo me integré a uno de los equipos de filmación. En ese entonces ya había video, pero eran unos equipos enormes. La grabadora era una cosa gigantesca y la fuente de energía era una batería como la de un carro, ¿no? Para poder mantener funcionando la cámara y la grabadora, que eran 2 piezas separadas en ese entonces. Y bueno, cuando yo me integré al equipo de filmación, el camarógrafo y el ayudante, ¿qué cree que me entregaron a mí para que yo vaya a cargar? Lo que llamaban la piedra, era la batería. Era una cosa increíblemente pesada, como una batería de carro, así, que había que ir llevando y moviéndose mientras se realizaba la filmación. Entonces yo empecé por ahí, ¿no? El bichito me picó en ese momento y yo empecé a esa edad ya a saborear algo, ¿no? Que no sé, no se puede definir, no se puede volver tangible a través de una palabra. Y me integré con mi padre, le dije, cada vez que necesites y yo pueda, me avisas y yo estoy ahí. Y así empecé a hacer cosas. Luego aprendí el resto, ya fui subiendo también en la cadena de producción, ya cogía la cámara. Bueno, antes de eso empecé a cargar la grabadora y a alguien más le cargamos que cargue la piedra. Ya Y no yo usted. iba ya, sí. Hasta que finalmente, antes de terminar el colegio, yo hacía ya entrevistas en los programas que hacíamos con mi padre en la televisión. Yo hacía entrevistas, hacía la edición, hacía la producción y a ratos la dirección también cuando mi padre estaba encargado de alguna otra cosa. Entonces, ahí entró mi interés también por la comunicación audiovisual fundamentalmente, ¿no? Yo hice también algo de radio, pero el camino mío profesional ha sido lo audiovisual. A través de eso, cuando terminé mi formación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Central, posteriormente, unos años después, recibí un llamado para integrarme a la planta docente de la facultad, la Facultad de Comunicación. Y ahí estuve desde el año 2000 hasta el 2015. Tuve el honor de ser profesor en la Facultad de Comunicación del alma mater de este país, que es la Universidad Central. Claro que sí. Y de la querida Facultad de Comunicación Social también, Jorge Luis. Para usted, ¿qué significa esta frase? No solamente para usted, sino para su familia. Somos polvo de estrellas. Es lo que era una especie de leitmotiv, era una especie de forma de ver la vida que tenía mi padre, ¿no? Él, cuando nos reuníamos, cuando estábamos en familia, cuando nos tomábamos también algún traguito, cuando conversábamos de las cosas del mundo,
de las posiciones políticas. Él tenía una posición muy definida de izquierda, y que también la asumí yo y con mayor conciencia la tengo ahora, aunque bueno, hablar de izquierda y derecha ya es un poco vago, ¿no? Está todo muchísimo más, no sé, definido a través de otras formas, de otros espacios. Pero él toda la vida decía eso. ¿Qué es la vida? ¿Qué somos en la vida? Somos esto, polvo de estrellas, que tiene en la frase las dos puntas de algo mínimo, como una mota de polvo, y de algo tan grande como una estrella, ¿no? De algo tan brillante, de algo tan simple como un poco de polvo, a algo tan fundamental como el sol. Entonces, él era una frase que hasta el final de sus días, él tenía eso en la cabeza, ¿no? Y cuando conversábamos y lo decía, a veces se le humedecían los ojos a mi viejito cuando decía eso. Pero es eso, es como el contenido de la forma en que él veía la vida. Eso es esa frase. ¿Cuál es el legado que dejó Jorge Saldumbide Cáceres, el locutor, el presentador de noticias, de programas musicales, director, escritor y actor de producciones dramáticas? ¿Cuál es el legado de su papá? Bueno, para mí fundamentalmente algo que yo considero que es muy complicado conseguir en este mundo, porque los vaivenes, los problemas, las presiones que uno tiene, a veces no le dejan ser algo que yo admiré muchísimo, ¿no? Y que es el principal legado para mí. En lo personal, ¿no? Habría que preguntarle a mi hermana, a los nietos, en fin, qué es lo que cada uno recuerda de mi padre. Para mí fue la autenticidad. Él era un ser humano auténtico. En cada acto de su vida, en cada sitio, él era auténtico. Muchas veces esa forma de ser les llevaba a tener problemas, ¿no? Porque la gente considera que uno debe ponerse una careta de acuerdo a cada circunstancia y que uno debe tener una forma de ser en un sitio o en otro, y principalmente de acuerdo a los intereses, ¿no? De acuerdo a lo que uno persigue, debe ceder lo que uno es al resto para así conseguir algo. Yo a mi padre le vi siempre, inclusive llegando a momentos de riesgo hasta físico, ¿no? Ser auténtico, ser él siempre, siempre. Es decir, mantener sus convicciones, mantener sus ideas, mantener su discurso, mantener su forma de ser, siempre, siempre, respetando al resto y haciéndose respetar siempre. Para mí le diría eso, ¿no? La autenticidad. ¿Cree que él se sintió satisfecho con lo aportado, satisfecho con lo vivido? ¿Cómo le vio usted? ¿Cómo usted le analizó como hijo? Porque usted, su familia estaba cercana a él. Sí, completamente. Ya hacia el final, en los años finales, nos reuníamos todos, ya 3 generaciones, no, 4 generaciones, porque nos reuníamos mi padre, mi madre, nosotros, los hijos, con nuestras parejas, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Los bisnietos. Mi padre llegó a conocer a su primer bisnieto. Y pues en la evaluación, a ratos, como todo ser humano, hay cosas que se quedan, que uno quiso hacer, no pudo hacer, o que pensó que hizo mal. En las evaluaciones jamás quedó nada pendiente, nunca quedó nada pendiente. Alguna vez que él nos dijo que se arrepentía de esto o del otro, pues fue unánime decirle no te puedes arrepentir de nada, no te arrepientas de nada, todo lo hecho está bien, inclusive las equivocaciones, los errores, que los tiene como todo ser humano. Inclusive a partir de la autenticidad que le decía hace un momento, se cometen también más errores, ¿no? Se cometen ciertos errores, pero en la evaluación final que hacíamos así en conversaciones con mi padre, con mi madre, no quedó
nada pendiente. Todo quedó como debía ser. Él vivió una vida plena, como lo quería vivir, hizo las cosas que quería, viajó, conoció muchos sitios, estudió afuera también, tuvo muchísimas experiencias, tuvo una vida plena y pues no quiero tampoco ser un fatuo o algo así, no me gusta la palabra felicidad. Él tuvo, como todo ser humano, momentos de gran felicidad, momentos de gran zozobra, de problemas serios, problemas menores, en fin, pero vivió su vida, como le decía, con autenticidad y no dejó nada pendiente. Él se fue tranquilo, se fue en paz, con el cariño de todos nosotros y de las personas que también, sin ser de la familia, le conocían y sabían quién era él. Jorge Luis, y yo quiero agradecerle a usted, a nombre de Voces de la Radio, por habernos brindado esta entrevista desde el primer momento en que le solicitamos dialogar con usted para conversar sobre la trayectoria de su padre. Usted dijo, bueno, queremos agradecerle por esa apertura que usted ha tenido y sobre todo por el apoyo que da este espacio que trata de dar a conocer no solamente a los referentes de la radiodifusión como lo que hicieron, ¿no? Sino también como seres humanos. Yo quiero agradecerle mucho a usted por este espacio de tiempo que usted nos ha brindado. Muchas gracias. Totalmente al contrario, Ileana, le felicito por esta iniciativa que usted tiene. Es un trabajo para el futuro, ¿no? Preservar nuestra memoria, preservar las personas que, la memoria sobre las personas que han hecho algo en esta vida, ¿no? O que han buscado de una u otra manera aportar, no solo en su desarrollo personal, sino también para la comunidad. Le felicito y nuevamente le agradezco por haber tomado en cuenta para esto a mi padre. No podía yo decir otra cosa sino gracias, y claro que sí. No creo que haya alguien que diga que no, no sé. Pero yo no podía hacer otra cosa sino agradecerle y participar con todo gusto en esta conversación. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias a usted. En este día hemos dialogado con Jorge Luis Saldumbide Lazo. Él es hijo del reconocido comunicador, periodista, locutor, actor de teleteatro, libretista también, el señor Jorge Saldumbide Cáceres. Con él hemos dialogado sobre la trayectoria de su padre y el legado que ha dejado a la comunicación, a la radiodifusión y a todos los aspectos también de la comunicación. Amigos oyentes y televidentes, queremos agradecerles nuevamente por su sintonía y nos estaremos viendo y escuchando en el próximo programa. Que tengan un excelente resto de día. Escuchaste, y no es la primera vez, estimado Gerardo Guevara, esa inspiración del Potolo con la creación de aquellos ojos que interpretaron las ñañitas Mendoza Suasti. ¿Qué concepto te merece justamente ese tipo de composición? Tú eres un experto en ese punto, ¿no? Bueno, es la época justamente del pasillo romántico, en el que el texto y la música se unen para hacer un poema cantado. Nuestro pasillo a partir de esas épocas justamente es un poema cantado. Y creo que el gran mérito de las hermanas Mendoza es haber logrado interpretar ese pasillo en el estilo de la época, de la cual seguramente ellas son fundadoras. Ahora, yo entiendo que el pasillo ese, como alguna vez nos indicaba Carlito Bonilla, no es ese pasillo llorón, etcétera, etcétera, de las rocolas, como actualmente se escucha, pues unos pasillos que parten el alma, pero por lo malos, no precisamente porque les llegan al corazón o al sentimiento. Sí, la pena es que comercialmente los vendedores de discos utilizaron eso que al comienzo era, como lo hemos oído en el pasillo que acaban de interpretar las hermanas Mendoza, era parte del estilo. Ellos lo convirtieron en un dejo llorón y lo aprovecharon comercialmente y nos ha hecho mucho daño. Muchísimo daño, porque de ahí que los jóvenes se les escucha decir que el pasillo es llorón, y perdón. Nosotros ratificamos el concepto de Gerardo Guevara en el sentido de que este pasillo, por ejemplo, que acaban de interpretar las hermanas Mendoza Suasti y creación de Luis Alberto Valencia, no es ningún llorón.
es un poema cantado. Naturalmente. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.